gracias por la invitación, como siempre, y estando con tu público, siempre yo muy gustoso de poder conversar con ustedes. Como me van a sentir de repente en el transcurso del camino alguna pequeña afección que vamos a ir combinando con algunas cosas que tenemos acá, mano, así que les voy a pedir también la ayuda vuestra, como siempre lo hago en todos los eventos. He enviado un enlace de una sentencia del Tribunal Constitucional que me gustaría todos lo tengan a mano, descargar, y cada vez que por ahí yo pregunte alguna figura o una institución, pueda alguno de ustedes poder leerla, ¿no? Así que tengan a mano también su constitución, su código procesal constitucional, porque ya algunos me conocen, la idea es que participemos todos, ¿no? Por ahí puedan ustedes levantar la mano, leer algunos artículos y también hacer algunos comentarios, algunas preguntas que si bien van al final, también podemos ahí ir mezclando. Lo he enviado al chat, ahí en el chat lo pueden encontrar, si no, lo enviamos nuevamente, correcto, y voy a compartir pantalla también para poder que ustedes puedan ir conversando, como les digo, conmigo, porque la idea es sobre todo poder conversar, poder dialogar. Se nos encargó. Me comentan si se puede ver las diapositivas, por favor, Reader. Sí, doctor, sí se puede visualizar. Correcto. Se nos encargó trabajar sobre el proceso de inconstitucionalidad. Ya habíamos hablado en una sesión anterior, casualmente tratando de poder analizar un poco la fuerza, el poder, la trascendencia que tiene el tema constitucional y los sistemas máximos de protección que se da. En este tema se nos ha encargado de hablar de las normas, cuáles son las normas objetos de control, la ausencia de las medidas cautelares en los procesos de inconstitucionalidad, cuál es ese procedimiento y sobre todo cuál es ese parámetro de control que hay constitucional. Hablaremos de figuras como la inconstitucionalidad formal y material, la llamada inconstitucionalidad directa e indirecta y por omisión. La presunción de constitucionalidad como algunos principios e interpretación conforme, y finalmente la declaración de inconstitucionalidad, la nulidad, la retroactividad, o sea, los efectos propiamente que se puede dar a través de este proceso. Cuando hablamos de la inconstitucionalidad, hay que entender que no siempre la naturaleza jurídica o la razón de ser es igual, ¿no? En el caso nuestro se habla de acción de inconstitucionalidad porque así lo fija nuestra constitución política, nuestro código habla de proceso de inconstitucionalidad y en México, por ejemplo, se hace referencia al recurso, ¿no? Recurso de inconstitucionalidad. Evidentemente, cada nomen juris, cada forma en la que se regula es completamente distinto. España también tiene una regulación bajo esas características, pero en el fondo, no todas tienden a ser un mecanismo de carácter procesal y procesal constitucional que va a permitir el cuestionamiento, ¿no? de la validez de aquellas normas con rango de ley, ¿no? que contravienen la norma constitucional y que corresponde a una contravención no solamente en el aspecto de su forma, sino también de su fondo. Pero, sobre todo, la finalidad de este tipo de figuras tiene que ver con preservar la supremacía constitucional. No sé si algunos de ustedes estuvieron en mi clase anterior, donde hablamos de la supremacía constitucional, ¿no? Y que permite garantizar definitivamente que todas las normas jurídicas se ajusten a principios, a disposiciones fundamentales que están establecidas en esta Carta Política. Y fíjense, en otros sistemas tiene un aspecto también de carácter preventivo, ¿no? Porque y lo veremos más adelante, en algunos casos se recurre a un órgano especializado para ello y se le pregunta, ¿no? Quiero saber si esta norma que voy a emitirla, esta norma que voy a expedirla, tiene parámetro de inconstitucionalidad. Es decir, se hace una verificación previa de la norma. O sea, no se espera que la norma, de alguna u otra manera,
contravenga la Constitución. Entonces se puede hacer un análisis previo. Algo que no sucede en nuestro sistema, ¿no? Nuestro sistema se van a emitir las normas y conforme esta vaya teniendo vigencia, vaya aplicándose en el transcurso del tiempo, se determinará si existe o no existe un grado o no de inconstitucionalidad. Y fíjense que es muy importante porque dentro del pensamiento del sistema kelseniano existe, ¿no? Este aspecto que hablábamos de supremacía constitucional en la sesión anterior, pero también existía una institución que podía velar por esta circunstancia, ¿no? Los llamados tribunales constitucionales. Y que un tribunal constitucional tiende o busca expulsar del ordenamiento jurídico a estas normas contrarias a la Constitución, ¿no? Recordemos esa canción, esa salsa del Gran Combo, pa' afuera, pa' la calle. Algo de eso sucede cuando el Tribunal Constitucional advierte que determinada norma, sea por aspecto formal o de fondo, es contraria a la norma constitucional, la expulsa del ordenamiento constitucional. Pero vamos a ver que en la actualidad también los sistemas de control constitucional y los entes de control constitucional, léase Tribunal Constitucional, no solamente tiene un aspecto de órgano legislativo negativo, ¿no? Sino también tiene elementos de órganos de legislativo positivo. ¿Y por qué lo digo? Porque como ustedes ya lo saben, existen los llamados precedentes vinculantes. Y estos precedentes vinculantes se convierten en norma, porque obligan no solamente a las partes en el proceso, sino también a todos, jueces, fiscales y a cualquier entidad, siempre y cuando el tribunal lo haya señalado de manera expresa en esa sentencia y diga, esto constituye precedente vinculante. Ya sobre el precedente vinculante, creo que ahí van a tener una sesión con relación a ese tema, pero nos vamos quedando primero con la definición de lo que es la acción de inconstitucionalidad de manera general bajo estas características. Y el parámetro o la base legal de la acción de inconstitucionalidad lo vamos a encontrar en principio, evidentemente, en el artículo 200 de nuestra Constitución Política, en la ley orgánica del Tribunal Constitucional y ya el aspecto propiamente de carácter procesal lo veremos en los artículos 79 a 107 de el nuevo Código Procesal, la ley 31.307. Entonces, esos son los parámetros que hay que tomar en cuenta en cuanto a estos aspectos generales. Y como decíamos, ¿no? Hablar de finalidad, hablar del objetivo, hacer referencia a para qué sirve, ¿no? O cuál es la razón propiamente de ser de esta figura, definitivamente tenemos que decir, como lo han señalado ya muchos autores, es el tema de la defensa de la Constitución, ¿no? Frente a la ley, ¿no? Que cometería alguna infracción, ¿no? En cuanto a su jerarquía. Recordemos, vuelvo a reiterar lo que veíamos en una sesión anterior y ahora lo vamos a hacer referencia de la llamada pirámide de Kelsen, ¿no? Y que existe una sentencia a la que les he enviado, que espero que ya la tengan a la mano, porque vamos a irla leyendo en el transcurso de la sesión a través de su participación para ver los tipos propiamente de normas y cuál es el concepto preciso de este tipo normativo. ¿Qué se equipara propiamente a ley? ¿Qué se entiende por ley? ¿Y cuáles son estos otros aspectos de carácter normativo que tienen esta trascendencia de ley para que pueda configurarse dentro de la figura que estamos estudiando? Y como es parte de la exposición, vamos a hacer referencia a que esta infracción em, puede darse bajo diversas circunstancias, ¿no? Puede ser una infracción directa a la Constitución, puede ser de manera indirecta, ¿no? Puede ser total o puede ser parcial, ¿no?
y tanto en la forma como en el fondo. Entonces, son varios supuestos a los que se tiene que tener en cuenta cuando se analiza el grado, el nivel, la circunstancia de una norma que tenga este carácter inconstitucional. Entonces, cuando hay una contravención al artículo 106 de la Constitución, se puede demandar la inconstitucionalidad, ¿no? De manera total, de manera parcial. Y fíjense, puede ser de un decreto legislativo, de un decreto de urgencia, de una ley, ¿no? Siempre y cuando esta no haya sido aprobada como una ley orgánica. En el caso de estas disposiciones, hubieran regulado algunas materias reservadas a la ley orgánica o que impliquen la modificación o la derogación de una ley aprobada como tal. En el transcurso de la exposición, iremos desarrollando cuáles son estas situaciones. Entonces, sería bueno si tiene alguien su código, su constitución, por favor, a la mano y quiera levantar su manito, vamos conversando, vamos participando, vamos interviniendo para que la cámara no esté prendida solamente, como se dice, por gusto, ¿no? Sino que tenga una finalidad y que tenga una finalidad también la participación de cada uno de ustedes, ¿no? Saber que están ahí, saber que me están acompañando, saber que están activos, ¿no? Dentro de la sesión y que puedan participar. A ver si alguien encuentra, ubica el artículo 106 de la Constitución y puede ser mi relator o mi relatora y darle una pequeña leída. Vamos a ir, vuelvo a reiterar, participando en esa medida y al final de algunas preguntas que puedan surgir como consecuencia de la exposición. A ver, alguien que haya levantado la manito, el artículo 106 de la Constitución. Sí, doctor. Tenemos al doctor Camilo Elgueta. Camilo. Doctor Camilo, muy buenas noches. Gracias, doctor Lombardo. Doctor Camilo, adelante, por favor. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Y abrazo fraterno a la distancia. Sí, doctor, artículo Gracias, Camilo. 6 de la Constitución Política del Estado. Leyes, ley orgánica. Mediante las leyes orgánicas se regulan la estructura y el funcionamiento de las entidades del Estado previstas en la Constitución, así como también las otras materias cuya regulación por ley orgánica, perdón, está establecida en la Constitución. Los proyectos de la ley orgánica se tramitan como cualquiera otra ley. Para su aprobación o modificación, se requiere el voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso. Correcto, muchas gracias. Ya veremos casualmente si la ley orgánica tiene el mismo nivel jerárquico que una ley, está por debajo de la ley o cuál es su naturaleza jurídica, ¿no? Y qué es lo que ha dicho de repente o qué ha establecido el Tribunal Constitucional en cuanto al análisis de las leyes orgánicas. Pero por el momento, em, tanto un decreto legislativo, un decreto ley, la ley, ¿no? O la ley orgánica, podrían entrar bajo el objeto, ¿no? De este tipo de figura constitucional. Podremos decir, ¿no? Que la declaración ya de inconstitucionalidad se constituye o se conforma en un mecanismo muy importante, un mecanismo trascendental que garantiza o va a permitir garantizar, vuelvo a reiterar lo que ya habíamos estado conversando en una sesión anterior cuando hablamos de la supremacía de la Constitución y que va a permitir la protección de los llamados derechos fundamentales. Eh, y tenemos propiamente que este rol se le otorga constitucionalmente al Tribunal Constitucional. No hay otra institución, no hay otra figura, eh, no hay otro poder, no hay otro órgano que constitucionalmente tenga esta posibilidad de ejercer el rol de guardián de la Constitución, ¿no? Evidentemente, vuelvo a reiterar, a través de la figura de la eh, acción de inconstitucionalidad, porque ya veremos que es una figura de carácter exclusiva y excluyente, conforme lo establece nuestra Constitución y el Código Procesal Constitucional para el ejercicio de esta figura. Y pongo un paréntesis aquí, no confundamos, ojo, que existe también la acción popular
y que la acción popular se dirige al poder judicial, ¿no? En cuanto a normas de jerarquía inferior a la ley y que yo puedo reclamar o yo puedo poner en conocimiento del poder judicial para que éste pueda establecer que esta norma es vulneratoria, ¿no?, de la Constitución o afecta, ¿no?, la supremacía constitucional. Esas son dos figuras completamente distintas. Creo que también hay una sesión en la cual se va a abordar la acción popular, pero quedémonos con la idea de que, en principio, la acción de inconstitucionalidad solamente le corresponde de manera exclusiva como competencia al Tribunal Constitucional y que no otro órgano tiene la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad mediante este mecanismo, ojo, que otorga la Constitución. Ya teniendo ese parámetro, ¿no?, conociendo cuál es la definición propiamente de lo que es esta figura, cuál es el objeto, y como hemos dicho, la finalidad es la expulsión de las normas del ordenamiento que afecten propiamente a la Constitución. Incluso estaba, mientras desarrollaba un poco las diapositivas para esta sesión, decía, voy a escribir algún artículo que tenga que ver con esta institución, y ya estaba pensando, ¿no?, en qué título colocarle, ¿no? Y justo me acordaba de, como les decía, de la canción del Gran Combo que decía, pa' afuera, pa' la calle. Entonces estaba pensando llamar a mi artículo pa' afuera, pa' la calle, ¿no? Teoría o introducción a la acción de inconstitucionalidad. Vamos a ver cómo nos va ese tema. Pero hablemos de las normas objeto de control y vuelvo a reiterar, espero que tengan ya a mano em, esta sentencia del Tribunal Constitucional que les he enviado el enlace para que puedan colaborar conmigo en el tema propiamente de la lectura de alguna de las fundamentos jurídicos que propiamente se dan en ese caso en concreto. Hay que tener en cuenta algunos aspectos de funcionabilidad propiamente de esta figura, ¿no? Y recordemos que el artículo 200 de nuestra Constitución establece cuáles son estas garantías constitucionales que se tiene al interior del proceso. Y en ese sentido, eh, me permitiría poder buscar, a ver, dos personas que puedan leer el artículo 200, inciso 4 de la Constitución y poder encontrar otro alumno, otro colega, que pueda leer el artículo 77 del Código Procesal Constitucional. Primero leemos el texto de la Constitución, el 200, inciso 4, y después el 77 del Código Procesal Constitucional, para encontrar propiamente la base legal en ese sentido. La doctora Elizabeth ha levantado la mano, de repente se le ha desactivado su cámara, si puede prenderla, porque ya ha establecido Reader y ustedes ya saben que las reglas de juego en este tipo de sesiones es tener la cámara encendida para poderles dar el pase correspondiente, ¿no? Nada impide que por ahí alguien tenga eh, la idea de querer copiar o transcribir en el chat la, estos artículos, no hay ningún problema, ¿no? Ya vamos a hablar un poco del tema del control difuso, sí, el control difuso que propiamente tiene la posibilidad cualquier juez, ¿no?, de advertir algún sistema de vulneración de norma constitucional. El tribunal lo tiene desde el punto de vista de un llamado control concentrado, ¿no? Pero vamos a ver qué otras alternativas se tiene para garantizar la supremacía de la Constitución. Rosario, a la doctora Rosario, Sí, buenas doctor. noches, ¿cómo está? Adelante, estimada Rosario, te voy a dar pase al audio. Ya saben, solamente para los que están con cámara activa se da pase al audio. Doctora Rosario, adelante, por favor. A ver. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Ya, voy a Perfecto, leer el artículo 200, doctor. correcto. El numeral 4 dijo, ¿no? La acción de Así es. inconstitucionalidad que procede contra las normas que tiene rango de ley, leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia,
tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales que contravengan la Constitución en la forma o en el fondo. Correcto, muchas gracias, Rosario. Entonces, fíjense cómo la norma constitucional nos va a establecer sobre qué tipo de acto legislativo va a poder recaer la acción de inconstitucionalidad. No es que yo presente la inconstitucionalidad de cualquier norma, ¿sí? Norma con rango de ley, y empiece a establecer determinados supuestos los cuales vamos a analizar cada uno de ellos para poder entender y conocerlos. A ver, y complementariamente, de manera concordante, está el artículo 77 del Código Procesal Constitucional. A ver quién ha podido ubicarlo. Sí, En doctor. el anterior código, ¿no? Lo teníamos también regulado bajo las mismas circunstancias. A ver si llegaron a ubicar el artículo. ¿Alguien levantó la manito por ahí? Sí, doctor, muchas gracias. Tener en cuenta los que están participando, se le va a dar 2 puntos para el examen de la sesión de clases del día de hoy. Tenemos Está muy regalón Reader, ¿ah? Es porque mañana es, bueno, en sí, en España es un onomástico especial de uno de nuestros mejores, sin decir el mejor docente. Muchas gracias. Doctor Arquímedes, por favor, adelante. Sí, buenas noches, doctor. Buenas noches. Artículo 77, inconstitucionalidad. La sentencia que declare la ilegalidad o inconstitucionalidad de la norma impugnada declare igualmente eh, la de aquella otra a la que debe extenderse por conexión o consecuencia. Correcto. Puedes ubicar también la 76, que es un poco más precisa con relación a cuál es la procedencia de la demanda de inconstitucionalidad y que es concordante con la 200, inciso 4 que acaba de leer nuestra colega. Sí, doctor, la 76. Sí, Procedencia de la demanda de inconstitucionalidad. La demanda de inconstitucionalidad procede contra las normas que tienen rango de ley, leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados que hayan requerido o no la aprobación del Congreso, conforme a los artículos 56 y 57 de la Constitución, reglamento del Congreso, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales. correcto. Muchas gracias. Y como decíamos, ¿no? Este artículo 76 de la norma vigente encuentra su antecedente en el 77 del anterior Código Procesal Constitucional. Entonces, ¿qué se entiende propiamente por rango de ley, ¿no? Cuando se hace referencia a ello. Y para eso recurrimos a lo que ha establecido nuestro Tribunal Constitucional en una sentencia, la 5 del 2003, donde dice, normativas a la Constitución le asigna ese rango de ley. Con la expresión rango, dice, se denota la posición de una fuente formal del derecho, pues ostenta que el ordenamiento jurídico, en tanto con la fórmula rango de ley, se indica que las fuentes a las que se ha calificado como tales se ubican en el ordenamiento en el grado inmediatamente inferior al que ocupa la Constitución. ¿Y por qué es importante establecer esta circunstancia? Porque vamos a ver que eh, la Constitución, así como el Código Procesal Constitucional, ha establecido, ¿no?, cuáles son aquellas normas de objeto de control, pero permite fijar también o establecer cuál es ese nivel jerárquico que se puede fijar. Por eso, vuelvo a reiterar, es muy importante conocer y dominar la pirámide de Kelsen y la pirámide de Kelsen a la peruana, ¿no? Porque hay que entender que no en todos los sistemas se trabaja bajo el mismo supuesto. Y como ustedes pueden ver, ¿no? En esta pirámide que Kelsen tenemos en la parte superior a la Constitución, ¿no? Y los llamados actos legislativos que pueden ser objeto de una acción de inconstitucionalidad está dado por los artículos que hemos leído anteriormente, que es nuestro
compañeros han leído y que permite establecer ello. Pero doctor, ¿qué pasa con aquellas normas que están por debajo, ¿no?, de estos llamados actos legislativos o normas con rango de ley? ¿Cuál es la norma? ¿Cuál es el mecanismo que se podría utilizar frente a ello? ¿No? Como le decíamos, si no tienen este rango de ley, vamos por la figura de la acción popular que ya se desarrollará otro de nuestros colegas en otra fecha posterior, si es que creo no se ha desarrollado ya antes esta figura. Reitero, espero que conozcan o en alguna oportunidad hayan revisado esta sentencia del Tribunal Constitucional. Lo hablábamos en una sesión anterior, la 47 de 2004, y establece el sistema de fuentes normativas en nuestro sistema jurídico en el Perú, ¿no? ¿Cuáles son esas fuentes normativas que existen, ¿no? Y las fuentes normativas con las llamadas rango de ley. Casualmente, por eso es importante el concepto de rango de ley. Y ahora, ¿qué es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional en cuanto a estas fuentes normativas que tienen este rango de ley? Y como pueden ustedes ver, tenemos a las leyes, las resoluciones legislativas, los tratados, los reglamentos del Congreso, decreto legislativo, decreto de urgencia, las ordenanzas regionales, las ordenanzas municipales. De ellas vamos a hablar, evidentemente, no en extenso, pero es importante conocerlas, cuál es el contenido de cada uno de ellos, pero sobre todo, vuelvo a reiterar, que ustedes puedan participar, ¿no? Ubiquen el punto 2.1.3, ¿no?, de esta sentencia, que es bastante extensa, y cuando yo les diga, a ver, por favor, ¿cuál es el concepto de ley según el Tribunal Constitucional? Y alguien puede levantar la manito y leer. ¿Cuál es el concepto de resolución legislativa de acuerdo a lo que es el Tribunal Constitucional, y de tratado y reglamento del Congreso, etc., etc.? ¿Correcto? Quedamos en esa premisa. Vuelvo a reiterar, para que esto no se convierta en un monólogo, haya una participación de ustedes y sobre todo tenerlos atentos, porque así van a tener a mano, buscar la sentencia, tener mi Código Procesal Constitucional a la mano y mi Constitución. A ver, el profesor, ¿qué me pide? Porque Reader está regalón y va a regalar 2 puntitos, dice, 2 puntitos nada más por la participación. Así que muchas gracias nuevamente a Reader. Se había dicho, se había señalado tanto en el artículo 200, inciso 4 de la Constitución, como en el 77, 76 del Código Procesal Constitucional, que la demanda de inconstitucionalidad va a proceder frente a normas que tengan rango de ley. ¿Cuáles son estas normas que tienen rango de ley? ¿No? Reiteramos nuevamente, estamos las leyes, los decretos legislativos, los decretos de urgencia, ¿no? Aquellos que, como ustedes han requerido, ¿no?, la aprobación conforme a los artículos 56 y 57 de la Constitución, ¿no?, el reglamento del Congreso, normas de carácter general y las ordenanzas municipales. Para entender esta norma, tengo que saber también qué es lo que dice el artículo 56 y 57, ¿no? Recuerden ustedes que cuando una norma hace referencia a otro artículo, otros artículos del mismo cuerpo legal o de otro cuerpo legal, estamos hablando de normas de carácter remisiva. Y siempre hay un error, ¿no? Cuando en clase muchas veces leemos alguno de estos artículos que tienen una norma remisiva, y cuando les pongo el supuesto que está en esa norma, resulta que no han leído, ¿no? No es leer la norma, como puede estar en el artículo 200, inciso 4, o el 76, y dejar pasar qué es lo que dice el 56 y 57, o sea, cuáles son estos supuestos. Entonces es importante leer para tener en contexto la referencia normativa. Entonces, a ver si ya algunos han estado buscando su constitución y si ya han podido ubicar este artículo 56 y 57, 2 personas que puedan participar. Muy bien, doctor. Gracias a Leslie. Leslie Xiomara, muy buenas. Adelante, por favor, y luego doy pase a Braulio. Aprobación y ratificación de tratados. Los tratados deben ser aprobados por el Congreso antes de su ratificación por el Presidente de la República, siempre que versen sobre la materia.
derechos humanos, soberanía, dominio o integridad del Estado, defensa nacional, obligaciones financieras del Estado. También deben ser aprobadas por el Congreso los tratados que crean, modifican o suprimen tributos, los que exigen modificaciones o derogación de alguna ley y los que requieren medidas legislativas para su ejecución. Muchas gracias, Leslie. Entonces, lo que nos está diciendo es cuáles son las características o las formalidades de un tratado. ¿Y qué pasa si un tratado no cumple con estas características? Puedo interponer una demanda de inconstitucionalidad. Braulio, nos va a leer el artículo 57. Braulio, puedes activar todo. Sí. Facultad presidencial de celebrar o ratificar tratados. La denuncia de tratados. El presidente de la República puede celebrar o ratificar tratados o adherir a estos sin el requisito de la aprobación previa del Senado en materias no contempladas en el artículo precedente. En todos esos casos, debe dar cuenta al Senado. Cuando el tratado afecte disposiciones constitucionales, debe ser aprobado por el mismo procedimiento que rige la reforma de la Constitución, antes de ser ratificado por el presidente de la República. La denuncia de los tratados es potestad del presidente de la República, con cargo de dar cuenta al Senado. En el caso de los tratados sujetos a la aprobación del Senado, la denuncia requiere la aprobación de este. Correcto, muchas gracias. Y fíjese que ya está con la modificación que se dio hace algunos meses, la constitución vigente, la constitución reformada, ¿no? Ya hace referencia a que tenemos tanto en sede legislativa al Senado, ¿no? Tenemos una dualidad de cámaras o bicameralidad, ya que ya se hablará en su momento. Entonces, fíjense, es importante esto porque cuando leemos una norma, vuelvo a reiterar, no nos quedemos con la lectura y dicen, el artículo 56, 57. Hay que leer también el contenido normativo para poder entender y evidentemente dentro de la técnica legislativa no se va a copiar nuevamente el texto dentro de ese artículo, sino que me remito, pues son normas remisivas, me remito al contenido de estos dos artículos, en este caso el 56 y el 57, para entender en lo relativo a lo que son los tratados. Por ahí Elisa me preguntaba, ¿no? Doctor, dice, ¿alguna vulneración de nuestra Constitución debe ser para fuera? Claro, o sea, eh, lo que busca, vuelvo a reiterar, la acción de inconstitucional es la expulsión de aquellas normas que vulneran el texto constitucional. Por eso decía, para afuera, para la calle, haciendo referencia un poco a esta canción del Gran Combo de Puerto Rico. Por ahí también nos hacen referencia, ya, el tema de la presentación lo vamos a hablar, lo vamos a hablar más adelante, no hay ningún problema. Entonces, tenemos propiamente este aspecto en el texto normativo que establece propiamente este supuesto. Entonces, una de las primeras figuras es el tema de la ley. Entonces, si ya tienen a mano su sentencia del Tribunal Constitucional, ¿alguien me puede decir qué define o cómo define el Tribunal Constitucional a la ley? ¿Qué se entiende por ley conforme al TC? Ya nosotros creo que conocemos, hemos llevado nuestros cursos de introducción al derecho, ¿no? Y recordamos y utilizamos de manera prolija diariamente la ley, la ley, la ley, ¿no? Pero ¿cuál es la definición exacta o correcta propiamente de lo que se entiende por ley, ¿no? Y vuelvo a reiterar, esta sentencia del Tribunal Constitucional, donde nos establece todo lo que es el sistema normativo, el sistema de fuentes en el Perú, hace una definición de ley. ¿Alguien la ha podido encontrar? Arturo. Puedes activar tu audio. Eh, sí, es, dice, pueden definirse como las prescripciones normativas generales y escritas emanadas del Congreso de la República conforme a un procedimiento prefijado por la Constitución. Muchas gracias. Entonces, fíjense, entonces, ley solamente se entiende como tal aquella que ha sido emitida por el Congreso de la República, ¿no?
en principio, se debe entender bajo esas características. Entonces, fíjese, es clara esta definición que establece el Tribunal Constitucional. Y vuelvo a reiterar, em, siempre que hago referencia a esta sentencia, muy pocos la conocen, ¿no? Normalmente cuando yo llevo clases de procesal constitucional, y que esta sentencia debería ser estudiada, analizada, sobre todo en teoría general del derecho o introducción del derecho, ¿no? Y que evidentemente nosotros como abogados todos debemos haberla leído para conocer, ¿no? Eh, Propiamente vuelvo a reiterar, y si no, ahora lo vamos a aprender, no hay ningún problema. Entonces, la pregunta iría, ¿no? Y hemos visto algunas lecturas en ese sentido. Si se entiende por ley la emitida por el Congreso de la República, las leyes orgánicas también pueden ser objeto de control. Yo también puedo demandar la inconstitucionalidad de una ley orgánica. Y hemos encontrado, por ejemplo, algunas resoluciones del Tribunal Constitucional donde son muy precisas en ese sentido, ¿no? Como ustedes pueden ver, en la sentencia 22 del 2004 se dice, no existe diferencia de jerarquía entre ley orgánica y ley ordinaria, sino una diferencia en razón de la materia, o sea, cuál es el objeto sobre el cual se regula en cada caso en concreto. Em, el reglamento del Congreso puede ser también objeto de control. El Tribunal Constitucional dice, el reglamento es una norma con fuerza de ley que materialmente es equivalente a una ley orgánica. Entonces, también podría ser objeto de control constitucional. Entonces, fíjense, se va ampliando un poco nuestro panorama en ese sentido para no decir que ley es solamente la emitida por el Congreso de la República y entender que el reglamento del Congreso también es una ley, entender que las leyes orgánicas también tienen este contenido o esta denominación de ley a la que estamos haciendo referencia. Otra de las preguntas de las que surgía de, de la, de la, del análisis que hemos estado realizando un poco y de la bibliografía que tenemos para la realización de este evento, era esta duda, ¿no? Si las leyes de reforma constitucional también podrían ser objeto de control. Y fíjense, el tribunal también ha dicho, ¿no? Si bien el inciso 4, el artículo 200 de la Constitución, que muy bien ya lo han leído ustedes, no prevé de manera expresa las leyes de reforma constitucional como objeto de acción de inconstitucionalidad, dice, también es verdad que éstas se introducen en el ordenamiento constitucional. ¿Y cómo se introduce en el ordenamiento constitucional? Mediante una ley. Y además porque el poder de reforma de la Constitución es muy especial, muy singular, que sea, y sea cual sea la condición, no deja de ser un auténtico poder constituido y por lo tanto limitado. Y evidentemente el Tribunal Constitucional puede ejercer el control de este tipo normativo. Entonces, fíjense qué interesante es, ¿no? Cómo se va ampliando el panorama, más allá de lo establecido en las leyes base y en las que hemos hecho referencia, cuáles son, entonces también encontramos eh, que la ley orgánica, el reglamento del Congreso, aun cuando diga reglamento del Congreso, y me puede decir, doctor, pero dice reglamento. ¿Cómo usted puede decir que puede ser objeto de control constitucional a través de la acción de inconstitucionalidad? Es reglamento, doctor, no es ley. Pero fíjese que el Tribunal Constitucional ha establecido que se equipara a ley, ¿no? Lo que hablábamos al inicio. Y también en la sentencia 50 del 2004, el tribunal dice, ¿no? Que de allí que el control que pueda realizar el TC no es solo formal, es decir, la verificación de que se ha seguido el procedimiento para la reforma, sino también sobre el fondo. Entonces, en estas dos decisiones del Tribunal Constitucional se hace referencia que sí, las leyes de reforma constitucional pueden ser objeto de control de constitucionalidad, no solamente en cuanto a su aspecto de carácter formal, sino también en cuanto al fondo, y que tienen esta misma circunstancia que se da. Doctor, y con relación a las leyes aprobadas por referéndum,
También podríamos entender que, que estas normas podrían ser objeto de acción de inconstitucionalidad. Entonces, vuelvo a reiterar, revisábamos un poco la bibliografía y veíamos que Alberto Cruces Barba señalaba que sí, ¿no? Y mencionaba también que existe una base jurisprudencial en ese sentido, ¿no? El Tribunal Constitucional ha hecho referencia en un caso, ¿no? En la ley de devolución de dinero del FONAVI, mencionó casualmente esta circunstancia. Entonces, por más que sea una ley aprobada por referéndum, ¿no? Hay que entender o tener en cuenta que la figura de la inconstitucionalidad también puede ser un mecanismo, una herramienta que se puede utilizar, que se puede llevar a cabo bajo estas circunstancias. Si bien, vuelvo a reiterar, nuestro sistema democrático permite que el ciudadano pueda participar de manera directa en la creación de carácter normativa a través de la aprobación de determinadas leyes, no implica que estén exentas de control. Ojo. Entonces, fíjense cómo tenemos al Tribunal Constitucional bajo diversas decisiones, bajo diversas sentencias, ampliando un poco lo que ya habíamos revisado en el aspecto normativo. Existe también los casos, los supuestos de los decretos legislativos. A ver si me pueden ubicar qué implica para el Tribunal Constitucional, cuál es la definición, cuál es el contenido propiamente de un llamado decreto legislativo. No se me duerman, ¿ah? Ustedes están todavía 9 de la noche por allá. Yo estoy acá en ya las 3 de la mañana, así que el que se debería quedar dormido soy yo. A ver, ¿alguien ha podido? La playa cansó. Y es un mérito, y siempre se lo digo a Rida en ese sentido, ¿no? Rida trabaja 24/7, ¿no? Para tenerlos a ustedes bien capacitados, conseguir profesor en domingo, uno que quiere estar en casa viendo alguna película de Netflix, leyendo algún libro, yendo a pasear con la familia, ¿no? Pero él nos quiere seguir capacitando, él quiere que estemos, que no perdamos los domingos, así sea familiares, y están ustedes ahí, ¿no? Por eso los felicito a las más de 341 personas que aparecen como participantes, eh, estar en un domingo, ¿no? En un domingo familiar, en un domingo capacitando, porque como siempre digo, es una herramienta esencial el tema de la capacitación. Tenemos tantos abogados en Lima, en el Perú, que definitivamente nosotros, ustedes, están un paso adelante, porque están en un nivel de capacitación completamente distinto, pues no solamente leer la norma, es conocer qué es lo que dice el Tribunal Constitucional, qué es lo que dicen algunos otros autores sobre el tema. ¿Encontraron la definición de decreto legislativo? Establece el Tribunal Constitucional en esa sentencia la definición. Leslie, mi relatora. Adelante, Leslie. A Dime. ver, decreto legislativo. Esta forma normativa de fuente con rango de ley está prevista en el artículo 104 de la Constitución. Establece: el Congreso puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar mediante decretos legislativos sobre la materia específica y por el plazo determinado establecido en la ley autoritativa. No pueden delegarse las materias que son indelegables a la Comisión Permanente. Los decretos legislativos están sometidos en cuanto a su promulgación, publicación, vigencia y efectos a las mismas normas que rigen para la ley. El presidente de la República da cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente de cada decreto legislativo. Sigo leyendo. Sí, sí, por favor, ¿qué es lo que señala el TC? Sí. El decreto legislativo tiene al poder
Ejecutivo como órgano productor. Sin embargo, el Congreso también tiene una intervención indirecta, toda vez que fija la materia y el plazo de la delegación. Como ya se precisó anteriormente, los artículos 104 y 101, inciso 4 de la Constitución, establecen que el Congreso de la República no puede delegar al Poder Ejecutivo las materias relativas a la reforma constitucional, aprobación de tratados internacionales, leyes orgánicas, ley de presupuesto y ley de la Cuenta General de la República. Por ello, la regulación a través de este tipo normativo, el decreto legislativo, está limitado directamente por la Constitución y también por la ley autoritativa. Podía darse el caso de que el Congreso de la República delegue una materia prohibida, con lo cual no solo será inconstitucional la ley autoritativa, sino también el derecho legislativo que regula la materia en cuestión. De otro lado, también puede darse el caso de que la ley autoritativa delegue una materia permitida por la Constitución y, sin embargo, el decreto legislativo se exceda en materia delegada, con lo cual en este caso también se configurará un supuesto de inconstitucionalidad por vulneración del artículo 104 de la Constitución. Correcto, muchas gracias. Y por ahí me permitiría alguien leer el artículo 104, eh, em, porque lo que he podido advertir en otras sesiones, la verdad es que todavía estamos leyendo nuestra constitución no vigente, nuestra constitución sin la reforma. Entonces, a ver, quiero saber si ustedes ya tienen su constitución actualizada, y si no es por hacer cherry, como bien sabe Reader, publicamos hace algunos meses ya un libro con los comentarios a la Constitución Política, casualmente con estas modificatorias. Y Reader, de verdad todavía estoy en deuda contigo porque había quedado en enviarte algunos ejemplares adicionales. Eh, Mañana o pasado mañana voy a hablar de nuevo con la editorial para que te mande algunos ejemplares y los puedas sortear entre los alumnos de Udiápolis. Sí, doctor, muchas gracias. Algunos ya han sido sorteados del diplomado, pero también el diplomado se van a sortear más obras jurídicas de Alexander Rioja Bermúdez. Arturo, adelante, por favor. Artículo 104. El Congreso puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, mediante decretos legislativos, sobre materia específica y por el plazo determinado establecidos en la ley autoritativa. No pueden delegarse las materias que son indelegables a la Comisión Permanente. Los decretos legislativos están sometidos en cuanto a su promulgación, publicación, vigencia y efectos a las mismas normas que rigen para la ley. El presidente de la República da cuenta al Senado o a la Comisión Permanente de cada decreto legislativo emitido, de acuerdo con el procedimiento establecido por el reglamento del Senado. Correcto, muchas gracias. Entonces, como ustedes pueden ver, fíjense, ya la norma modificada, ¿no? Desde marzo del 2024 ya hace referencia al Senado, ¿no? Porque ahora tenemos bicameralidad, ¿no? Y bajo ese esquema van a encontrar ustedes de comisión permanente, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Entonces, los que no tengan actualizada su constitución, vayan corriendo o busquen esta ley, la 31.988, ley de reforma constitucional, para que puedan actualizar su constitución, ¿no? Es muy importante poder tener actualizado siempre nuestra norma constitucional. Teodosio, ¿algo nos querías comentar? Buenas noches, doctor. Buenas noches. Hablamos de la reforma de la Constitución con respecto al referéndum, ¿no? En la Constitución estaba establecido que solamente hay una Cámara y se aprobó por referéndum en que se iba a mantener la unicameralidad. Pero ¿qué pasa? Que este Congreso modifica, ¿no? O sea, ellos aprueban que va a haber doble Cámara.
yendo contra la Constitución y contra el referéndum. ¿Qué opina usted? Para mí eso es inconstitucional. No, no sé, usted que es especialista, nos puede dar una opinión. A ver, de manera general te digo que ha habido dos posiciones sobre el tema y en principio la que ha primado es el tema de cuándo se llevó a cabo y bajo qué circunstancias se hizo este referéndum. Y casualmente, habiendo vencido el plazo para ello, ¿no? Es que se han tomado la libertad, ¿no? De realizar este cambio legislativo y fíjense hasta la fecha, ningún especialista en materia constitucional ha planteado algún tipo de proceso bajo estas características, ¿no? Entonces vuelvo a reiterar, sí, de alguna u otra manera se siente, oye, se ha ido contra el pueblo, ¿no? Pero ellos, y lo hemos establecido también en el libro, del que hemos hecho trabajo, como les digo, donde se ha analizado esa 31.988 en referencia a este tema, ¿no? Entonces, vamos a ver desde el punto de vista político, y como siempre lo digo, no quiero entrar en cuestiones políticas, pero la mejor forma de castigar a estos señores es no votando por ellos, ¿no? Ellos han creado esta normativa, han modificado la Constitución con la idea, con la intención de poder participar en las próximas elecciones y poder tener un espacio ahí, ¿no? Un espacio más, seguir viviendo del Estado. Entonces, ¿cómo los podemos castigar? No eligiéndolos, no votando por ninguno de ellos, que ninguno de ellos vuelva al Congreso casualmente para que no sigan viviendo de la mamadera, ¿no? Que da propiamente esta situación. No, ya hemos establecido que decreto legislativo y ley de reforma, ¿no? No es propiamente lo mismo, ¿no? Entonces, sí, Rosario, es propiamente un interés político, o sea, la idea no es modificar nada. Fíjate, y quiero ser muy breve en esto porque la idea no es centrarnos sobre este tema, es que anteriormente, y si ustedes han leído alguna bibliografía, el nivel del Senado que se tenía hasta la época del 79 eran de juristas, ¿no? Gente muy preparada, gente muy idónea, pero nuestro Congreso ha venido en declive. Entonces, ¿qué nos espera en una Cámara de Senado? ¿Quiénes van a ser los senadores? Van a ser estas mismas figuras que tenemos en la actualidad, que se van a postular. Entonces, ¿qué nivel vamos a tener? ¿No? Y qué efectos positivos para la población tenemos a la fecha. Entonces, no quiero hacer política porque este no es el tema ni es el espacio, pero vuelvo a reiterar, estamos tratando de analizar cada una de las figuras, ¿no? Y vemos que ha habido una modificación de la Constitución en cuanto a ese sentido, introduciendo, ¿no? La bicameralidad en la Constitución. Marco, ¿algo querías comentarnos? ¿Aló? Sí, te escucho, Marco, te escuchamos. Doctor, buenas noches. Primero felicitarlo siempre por sus excelentes ponencias en Udiápolis. Doctor, Gracias. pero cuando hablamos de derecho constitucional, ¿no le parece, doctor, que va a la mano, a la par con lo que diríamos la ciencia política o lo que llamamos la política en general, ¿no? Porque de eso está conformado el Congreso. El Congreso que actualmente nos legisla y como cualquier otro Congreso, bueno, está conformado por grupos políticos. Entonces, yo siempre digo, no, si hablamos de derecho constitucional, tenemos que hablar también de la política, ¿no? Pero no más allá de eso, quería una pregunta, doctor. La ley esta de reforma constitucional dice que las reformas constitucionales comprendidas bajo esta ley, 31.000, y no recuerdo, doctor, pero sí dice en sus disposiciones complementarias finales, dice, doctor, la aplicación de esta ley, bueno, será a partir de las próximas elecciones. Entonces estamos en una especie de vacatio legis que si se da estas elecciones, recién estaríamos hablando de una bicameralidad.
antes no estaríamos, doctor. Entonces, yo lo que digo es, en este momento eh, ya se debe analizar todo en base a esta bicameralidad o todavía hablar lo que actualmente nuestra constitución política está vigente, pero siempre habla de la unicameralidad. Ahora, doctor, Ex. otra pregunta es lo cierto, doctor. Bueno, ya se ha dado la ley, no se ha respetado los referéndums, la voz del pueblo es la voz de Dios, no se ha respetado ese dicho que se tiene, ¿no? Entonces, doctor, ¿qué pasaría, por ejemplo, si a pocos meses de iniciado incluso ya estamos a pocos meses, doctor, de que sean plazos electorales, ¿no? Marco, Se inicia, dispénseme, estimado Marco, por favor, la sesión de clase, ¿sí? Puede con la primera pregunta para no interrumpir la sesión porque no estamos desviando otro tema. Sí, Adelante, doctor. sí, ese es el pequeño problema que genera eso. Bueno, en principio, sí, estamos en una en un tema de vacatio legis, ¿no? Porque esto se va a aplicar, evidentemente, vamos a tener la bicameralidad en las próximas elecciones, pero es necesario ya ir conociendo qué es lo que va a pasar a futuro, ¿no? En cuanto al aspecto propiamente normativo, o sea, mientras no se dé una situación bajo estas características, no vamos a poder aplicar algo que todavía no está en vigencia, ¿no? Eso es propiamente el tema en concreto. Gracias, Pedro, también. Sí, vamos a tratar de centrarnos en el tema, ¿no? Pero no quiero dejar en deuda o en duda algunas preguntas y vuelvo a reiterar, vamos avanzando. Entonces, el artículo 104 al que hemos hecho referencia menciona propiamente cómo se lleva a cabo, cuáles son las características de un decreto legislativo. Entonces, es posible plantear la inconstitucionalidad, ¿no? Cuando lo que se busca es cuestionar el incumplimiento de lo que ha dispuesto aquella ley autoritativa del Congreso, ¿no? Si me dio o me especificó sobre qué materia tengo que legislar y me voy más allá de ella, o no respeto los parámetros que se ha establecido y evidentemente hay una transgresión a la Constitución, qué duda cabe que yo puedo plantear la inconstitucionalidad respecto de una legislación delegada como se da en el caso de los decretos legislativos bajo este esquema. Y fíjense, el Tribunal Constitucional ha establecido qué tipos de control se ejerce con relación a los decretos legislativos, ¿no? Hay un control de contenido, hay un control de apreciación, hay un control de evidencia, ¿no? Para cada uno de estos supuestos, en esta sentencia que ustedes ya se van a encariñar con ella, en la 42 del 2004, se puede hacer referencia propiamente a esto y que su compañera también ha leído con relación a este aspecto, ¿correcto? Vamos avanzando un poco en ese tema y hablemos de los decretos de urgencia. ¿Qué se entiende propiamente por un decreto de urgencia? A ver si también podemos ubicar en esta sentencia del TC, el TC cómo define un decreto de urgencia. ¿Cuál es el parámetro que establece o con relación a este tipo de figura de carácter legislativa? ¿Sí? ¿Alguien pudo encontrarlo? Doctor, lo comparto para que lo puedan leer. Ya, correcto, a ver. ¿Estamos bien en el párrafo, doctor? ¿Se me confirma? Sí, ahí está el párrafo. A ver Listo. quién lo puede, Levantan su quién lo manito puede leer. y lo pueden leer. Sí, lo leen nada más, estimados colegas. Ahí está el párrafo, levantan su manito y pueden realizar por audio. Doctor Camilo, ahí está el doctor Camilo. Doctor Camilo, dispénseme, desactive su audio. Adelante, doctor. Sí, ahora sí. Sí, ¿Se copia? Sí, Sí, nuevamente. Sí, estábamos acá en la... Está con copia. Ya dice, en el caso de los decretos de urgencia, los requisitos formales son tanto previos como posteriores a su promulgación. Así, el requisito ex ante es por
por el refrendo del presidente del Consejo, inciso 3 del artículo 123 de la Constitución, mientras que el requisito ex post lo constituye la obligación del Ejecutivo de dar cuenta al Congreso de la República, de acuerdo con lo previsto por el inciso 19 del artículo 118 de la Constitución, en concordancia con el procedimiento contralor a cargo del Parlamento, contemplado en la norma de desarrollo constitucional contenida en el artículo 91 del reglamento del Congreso. Correcto, muchas gracias. Entonces, ese es el parámetro que tenemos que tomar en cuenta si es que yo quiero plantear una acción de inconstitucionalidad respecto de un decreto de urgencia, ¿no? Recordemos, vuelvo a reiterar, que los decretos de urgencia se pueden dar por el gobierno a través de materia económica, financiera, ¿no? Y que tengo que dar cuenta al Congreso. De manera excepcional, ¿no? La norma constitucional ha establecido algunos límites de carácter formal, de carácter material, ¿no? Vuelvo a reiterar para que puedan ser objeto de este tipo de figura de protección de la norma constitucional. En el aspecto material, ¿no? El carácter económico del decreto y en el carácter formal, los requisitos procedimentales de aquello que caracteriza al llamado de este decreto, ¿no? La urgencia. ¿Cuál es la situación que conlleva propiamente este tipo de circunstancia? Y también, ¿no? Para entender o para analizar eh, con relación a cómo podemos identificar que estamos frente a un decreto de urgencia que cumple con los parámetros propiamente o que justifican propiamente su promulgación. El TC ha establecido en esta sentencia, la 8 del 2003, que tiene que ser excepcional, tiene que ser necesaria, evidentemente tiene que ser transitoria, tiene que tener un aspecto de generalidad y una conexidad con relación a el hecho o circunstancia respecto a la cual está regulando. Entonces, cuando vulnera, vuelvo a reiterar, alguno de estos parámetros, yo puedo efectivizar, yo puedo plantear la acción de inconstitucionalidad. Otro de las instituciones, otros de los aspectos que pueden ser objeto de control constitucional son los tratados, ¿no? Y ya habíamos leído con relación al artículo 56 y 57 de la Constitución, ¿no? Con relación al tema de los tratados y cuáles son estos dos mecanismos que sirven propiamente para poder establecer la vigencia, la efectividad de los tratados, ¿no? Pero ojo, se establece también que existen tratados con rango de ley y otros con rango infralegal, ¿no? Pero no hay que entenderlo bajo estas características, ¿ah? El hecho de que existan estos dos mecanismos, vuelvo a reiterar, hay algunos autores que dicen, bueno, si es directamente con la participación del Congreso, hablemos de un tratado con rango legal, y si no es con la participación del Congreso, entonces estamos hablando de tratados de rango infralegal. No se puede entender bajo esta situación. Los tratados son tratados, sea la forma en la que se ha llevado a cabo, vuelvo a reiterar, de acuerdo al artículo 56 y 57 de la Constitución, sin hacer referencia a ello, hay que mencionar si esta promulgación, la vigencia, el contenido, el objeto, la forma o el fondo, vulnera o no vulnera la Constitución para ser objeto de una norma de carácter inconstitucional. En ese sentido, fíjense que el Tribunal Constitucional también ha hecho referencia a este aspecto, ¿no? El tribunal expresa que un control de tales alcances y en particular cuando se cuestiona la transgresión de los límites formales, ¿no? Puedan incidir propiamente en aspectos realizados en la negociación, la aprobación, la ratificación propiamente del tratado. Entonces, es importante eh, conocer esta decisión del Tribunal Constitucional, la 21 del 2010, en la que establece de manera clara, precisa, eh, cuáles son estos aspectos a los que puede hacerse referencia
cuando se quiere plantear la acción de inconstitucionalidad de un tratado, ¿no? Es básico ahí. Normas regionales y normas locales. ¿Qué se entiende por una norma regional y una norma local? A ver si también lo pueden encontrar en esta sentencia del Tribunal Constitucional y hacer una pequeña lectura, vuelvo a reiterar, porque como ustedes bien saben, si bien el ente central, el gobierno central, tiene su propio ente de emisión normativa, y lo decíamos, que es propiamente el Congreso, eh, los gobiernos locales y regionales, al tener esta autonomía de carácter política, también tienen la posibilidad de autorregulación, también tienen la posibilidad de emitir, ¿no? Normas, ¿no? que puedan regular su funcionamiento, su actividad, ¿no? Y es importante que este tipo de actividad legislativa, como son las ordenanzas regionales, las ordenanzas locales, tengan también un parámetro, ¿no? O un límite que se tenga que establecer a través del Tribunal Constitucional. ¿Alguien pudo encontrar el contenido normativo? Entonces, bajo este efecto, vuelvo a reiterar, cuando se dé alguna situación en la que se vulnere la Constitución, evidentemente se puede esta situación. Ahí Reader nos está compartiendo lo que se entiende por una ordenanza municipal. A ver si alguien puede leerla. Vuelvo a reiterar, eh, me interesa mucho esto porque a veces en una exposición se hace mención al artículo 147, el artículo y de repente si el alumno o el estudiante no tiene el contenido exacto, no tiene en ese momento a la mano la norma, no la revisa, no va a entender el contexto de la exposición, ¿no? Entonces nos tomamos estos minutos casualmente para ello. Hay un renegado en el salón. A ver, el renegado ha levantado la mano, dicen por Eh, ahí. Cámara, y debidamente completo sus nombres y apellidos, estimados colegas, para saber quién va a interactuar con el doctor. ¿Sí? Ya saben, pueden leer en esos momentos, ya lo están viendo, tienen en vista, bueno, el contenido. Tengo a Rosario. ¿Cómo está, doctora Rosario? Nuevamente, muchas gracias por su participación. Adelante, por favor. ¿Puede ver? Por favor, ¿me confirma? Sí, sí, sí. ¿Me escucha? Sí, las ordenanzas municipales. Ya. El artículo 194 de la Constitución dispone que las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local y tienen autonomía política. A su turno, el inciso 4 del artículo 200 de la Constitución confiere rango de ley a las ordenanzas municipales, consecuentemente, la facultad normativa de las municipalidades que se deriva de la autonomía política. También los convierte en órganos productores de normas generales en el ámbito de sus competencias. La ley número 27972, orgánica de municipalidades, dispone en su artículo 40 que las ordenanzas de las municipalidades provinciales y distritales en la materia de su competencia son las normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba la organización interna, la regulación administrativa y supervisión de los servicios públicos y las materias en las que la municipalidad tiene competencia normativa. Mediante ordenanzas se crea, modifican, suprimen o exponen los arbitrios, tasas, licencias, derechos y contribuciones dentro de los límites establecidos por ley. Las ordenanzas en materia tributaria expedidas por las municipalidades distritales deben ser ratificadas por las municipalidades provinciales de su circunscripción para su vigencia. Correcto, muchas gracias. Entonces, fíjense que es importante establecer cuál es el parámetro que se da bajo el entendimiento propio y claro de lo que es una ordenanza municipal y que, vuelvo a reiterar, es el mecanismo mediante el cual
tanto las municipalidades locales y regionales pueden o establecen su autorregulación. Entonces, ello es importante tomar en cuenta bajo esas características. Modelo para hacer una denuncia anticonstitucional. Bueno, en principio no, nuestro sistema jurídico no hace referencia a las denuncias, y menos anticonstitucional. Estamos llevando este diplomado que hace referencia al proceso de inconstitucionalidad. Hace algunos años, con mi señora Solange Franco, escribimos un libro, ¿no? De las garantías constitucionales, ¿no? Es un libro publicado por Juristas Editores, donde ahí puedes encontrar algunos modelos para, de todas las figuras constitucionales, ¿no? Los decretos leyes. Otro de los mecanismos también, otra de las figuras que puede ser objeto, ¿no? Es el llamado decreto ley, ¿no? Es una es una norma, ¿no? Que es producida propiamente por un gobierno dictatorial, pero evidentemente eso no lo aleja, ¿no? Del hecho de que pueda ser objeto de control constitucional. El hecho de que ya evidentemente en su momento no pueda plantearse, porque este gobierno de facto va a justificar cualquier actividad inconstitucional, no implica que con posterioridad, ¿no? A este gobierno pueda propiamente cuestionarse la constitucionalidad de aquella actividad o de aquellos actos que realizó este gobierno dictatorial. ¿Alguien ha encontrado la definición de decreto ley según el Tribunal Constitucional? Porque es importante, ¿no? Y vamos hablando, porque el TC también hizo referencia que em, según el derecho comparado, ¿no? Hay alternativas, ¿no? Hablar, disculpen, de la teoría de la caducidad, de la teoría de la revisión y de la teoría de la continuidad. Y esta última, evidentemente, es la que más recepción ha tenido en nuestro país. Es decir, una norma bajo estas características, un decreto ley, mientras nadie diga nada, mientras nadie lo observe, puede continuar en vigencia, ¿no? Entonces, como se dice en esa sentencia, la 10 del 2002, según esta, los decretos leyes mantienen su vigencia y solo pierden, ¿no? Y solo la van a perder cuando el Congreso, un Congreso posterior, a un gobierno de facto, dicte una ley que la abroguen, que la modifiquen, que la sustituyen o que se plantee una acción de inconstitucionalidad bajo estas características. ¿Alguien encontró la definición de decreto ley? Vuelvo a reiterar, es importante conocer cada una de estas aspectos normativos, ¿no? Porque, vuelvo a reiterar, mucho decreto de ley, decreto de urgencia, y creemos que conocemos el contenido exacto, o creemos que conocemos la definición, pero nos damos cuenta que no. Y esta sentencia es muy clara en ese sentido. Alejandra, ¿puedes activar tu cámara y tu audio? Buenas noches, sí, yo encontré el concepto. Dice, según el Tribunal Constitucional, un decreto ley es una norma jurídica que se dicta por un poder de facto que ha reunido funciones parlamentarias y ejecutivas. Algunas características son que se trata de normas con rango de ley. Son disposiciones que regulan aspectos reservados a la ley. Se dictan sin seguir las formalidades procesales establecidas en la Constitución y se controlan mediante acción de inconstitucionalidad. Correcto, muchas gracias. Fíjense qué importante es el parámetro que establece esta sentencia del Tribunal Constitucional, no solamente al definirla, mire, y dice norma con rango de ley, y que puede ser también objeto de control constitucional a través de la acción de inconstitucionalidad. Entonces, ya hace referencia propiamente a este aspecto, vuelvo a reiterar, todo decreto de ley bajo estas características puede seguir subsistiendo dentro del sistema jurídico, salvo, ¿no? Que pueda haber la posibilidad en el cual se pueda cuestionar la misma. Quiero correr un poco con este tema porque me hubiera gustado profundizar y les ofrezco en PDF regalarles este libro de Otto Pachov,
un constitucionalista muy importante alemán, que hace referencia también a otros supuestos de inconstitucionalidad, más allá de los establecidos de manera legal por la norma constitucional y procesal constitucional. Otto Bachov nos permite establecer otros tipos de inconstitucionalidad. Vuelvo a reiterar, voy a correr un poco. No se preocupen porque las diapositivas se las voy a hacer llegar a Reader y evidentemente van a llegar a sus manos, donde ustedes van a poder leer con mayor profundidad sobre este tema. Este libro, vuelvo a reiterar, se los voy a regalar en PDF, no en físico, en PDF, y espero que lo puedan revisar, puedan hacer algún resumen en su momento y a ver si lo podemos discutir. Voy a correr un poco con este tema, porque fíjense, él hace referencia a que no solamente se da las situaciones a las que hemos mencionado, porque fíjense, se puede analizar la inconstitucionalidad de normas constitucionales y legales. Entonces, ¿qué se entiende propiamente? Oye, pero si es una norma constitucional, ¿puede ser ilegal? Sí. Pese a que está dentro del texto constitucional, ¿puede tener algún ámbito de ilegalidad? Sí. Y ahí Bachov establece propiamente cuáles son estos supuestos. ¿Se puede dar la inconstitucionalidad de leyes de reforma constitucional? Vuelvo a reiterar, ya, si bien nuestro sistema no establece de manera expresa ello, y hemos visto que una sentencia del Tribunal Constitucional hace referencia que sí, que una ley de reforma constitucional tiene el mismo rango de ley y por lo tanto también en caso de vulneración o violación a la norma constitucional puede ser objeto de control. También se puede plantear la inconstitucionalidad de normas constitucionales por contradicción, ¿no? De normas constitucionales de rango superior. Y acá hace un análisis muy interesante con relación a este tema, porque en principio las normas constitucionales tienen el mismo nivel, ¿correcto? Entonces, ¿puede una ser superior frente a otra? Sí, de acuerdo a las circunstancias del caso en concreto. Y acá se da algo que nosotros conocemos y lo hablamos en la sesión anterior, el tema de la ponderación. ¿Qué pasa si se enfrentan dos normas constitucionales en una misma situación? El juez va a tener que ponderar, ¿no? ¿Cuál aplica? O la ley puede determinar esa ponderación y se podía plantear la inconstitucionalidad de una norma, disculpe, en la que se haga una ponderación bajo estas características, ¿no? También hace referencia a la inconstitucionalidad a través de la mutación de la naturaleza, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Algunas normas por razón de su forma en las que han sido creadas, manifestadas, puestas en conocimiento, ¿no? Van trasladándose en el tiempo, van mutando, ¿no? Aquellas normas llamadas transitorias, ¿no? Que se convierten en normas de carácter permanente y que la transitoriedad le daba un respaldo, pero ya al convertirse, entre comillas, en una norma permanente, ya vulnera la norma constitucional. Entonces también se puede plantear la inconstitucionalidad de esta situación. Y finalmente, se habla de la inconstitucionalidad por infracción del derecho constitucional metapositivo de carácter positivizado. ¿Qué se entiende por una norma constitucional metapositiva? En este libro se hace referencia ampliamente a ello, pero hablemos de los principios constitucionales. Hablemos de aquellos principios o valores que en principio, y disculpen que sea reiterativo, no deberían estar regulados. Pero ¿qué pasa si se regula, ¿no? Este principio, pero se regula contradictoriamente a lo que es o a las características propiamente que se dan, ¿no? Entonces, ahí sí podía plantearse una situación bajo este efecto. Por ejemplo, me pongo a pensar, nosotros tenemos a nivel de principio, ¿no? Por el cual todos somos inocentes hasta que no se nos demuestre lo contrario, ¿correcto?
En España se da una situación muy particular en defensa propiamente de los derechos de la mujer y hemos visto últimamente en diversos videos en TikTok o en las redes sociales cómo a veces hay mujeres que abusan de este derecho, ¿no? Ya una chilena, a un taxista, ¿no? Ya hace poco una mexicana también a un taxista, ¿no? Te voy a denunciar. Y acá en España ocurre mucho eso, ¿no? No me gusta tu cara, no me gusta algo tuyo y te denuncio. Y fíjense que la denuncia implica que esta persona pase 24 horas en el calabozo, en prisión. Y decimos, ¿dónde está este principio? ¿Dónde está la garantía de que todos somos inocentes hasta que no se nos demuestre lo contrario? No, que es de manera preventiva, o sea, manera preventiva voy a estar 24 horas preso, ¿no? Cuando después resulta ser una denuncia falsa y después resulta que, oh, esta persona no va a ser denunciada por este tipo de denuncia falsa. Entonces vuelvo a reiterar, la inconstitucional por infracción del derecho constitucional metapositivo es cuando algún principio se regula y se regula de manera contraria propiamente a lo que establecido. Entonces, vuelvo a reiterar, ahí en las diapositivas hemos establecido cada uno de estos supuestos para que ustedes lo puedan establecer. También Bachov hace referencia a que es posible plantear la infracción al derecho constitucional no escrito. Reitero, no voy a profundizar por relación de tiempo, pero ustedes lo van a poder visualizar, ¿no? El derecho constitucional constitucionario, ¿no? Es un derecho no escrito. Puede plantearse una acción de inconstitucionalidad. Fíjense que también es posible cuando se aprecia o se vulnere propiamente esta situación bajo estas características, ¿no? Ya ustedes lo verán en estos supuestos. Incluso, fíjense, habla de nuevos tipos de inconstitucionalidad, de la llamada inconstitucional del llamado bloque de constitucionalidad, que ya hemos hecho referencia en una sesión y que incluso las sentencias del Tribunal Constitucional podrían ser inconstitucionales. Y el tema está ante qué ente podemos recurrir en ese tipo de circunstancias. Podemos plantear la inconstitucionalidad de una sentencia del TC, pero ¿ante quién recurrimos? Si es el propio TC el que ha emitido esa decisión. Entonces, hay algo muy importante en esta lectura que ustedes pueden tomarla en cuenta, porque evidentemente nada está exento, ¿no? De control constitucional. El mismo tribunal lo ha establecido, ¿no? Incluso las mismas decisiones del Tribunal Constitucional podrían ser objeto de esta circunstancia y ahí hemos establecido algunas sentencias en las que propiamente se puede establecer ello. El otro punto que se nos ha encomendado el tema de las ausencias de medidas cautelares. Acá también vamos a ir corriendo un poco porque no hay mucho que decir, no hay mucho que señalar bajo estas características. Sí, una norma autoaplicativa bajo esas características sí puede ser posible y, y siempre y cuando, vuelvo a reiterar, tenga esta característica o esté dentro de ser una norma de rango de ley, ¿no? Así que no hay ningún problema que se pueda dar ello. Entonces, decía que en el tema de las ausencias, las medidas cautelares es poco lo que se tiene que decir porque en principio, conforme lo establece nuestra ley procesal constitucional, solamente se puede plantear medidas cautelares o de suspensión de un acto violatorio, dice, en el proceso de amparo, habeas data y cumplimiento. No hay más, ¿no? No establece otros aspectos, teniendo en cuenta, claro está, el artículo 17 del CPCONS, a ver si van ubicando el artículo 17, alguien lo ubica, levanta la manito para leerla, y la medida cautelar dice, solo se tiene que limitar a que se garantice el contenido de la pretensión constitucional, lo que estoy demandando, ¿no? Y hay que tener en cuenta que sea irreversible, el tema del orden público y el tema del perjuicio que se pueda eh, tener en cuenta. Y los requisitos propiamente que se dan, ¿no?
que es el tema relativo a la inaudita altera pars, es decir, no se corre, en principio, traslado al demandado, ¿no? Vamos a ver que hay una excepcionalidad que establece la norma procesal constitucional, pero en principio, fíjese, amparo habeas data y cumplimiento, donde yo puedo plantear medidas cautelares. En el tema de la ejecución va a depender mucho del contenido, ¿no? ¿Qué extremos los que se va a limitar? Y evidentemente el juez me puede conceder en todo, ¿no? Lo que estoy pidiendo o en una parte solamente de ello. Y como cualquier resolución es apelable, esta apelación es concedida sin efecto suspensivo, salvo que esta resolución de medida cautelar que declaren inaplicables normas legales autoaplicativas, justo lo que nos preguntabas, o en su caso la apelación es con efecto suspensivo. Y acá puede venir la pregunta, ¿no? Porque dice, pero doctor, si habla de normas que declaren la aplicación de normas legales autoaplicativas, entonces, doctor, sí podía plantearse una medida cautelar contra en un proceso de inconstitucionalidad. No, no hay que entenderlo bajo esos parámetros, porque una vez me dijeron, doctor, pero si ahí se dice, la apelación es concedida sin efecto salvo que se trate de resoluciones de medidas cautelares que declaren la inaplicación de normas legales autoaplicativas. Entonces eso significa, doctor, que yo en una acción de inconstitucionalidad contra una norma aplicativa, yo podía plantear una medida cautelar. No. Vuelvo a reiterar porque el mismo texto procesal hace referencia al amparo, habeas data y la acción de cumplimiento. Y es más, hay que tener en cuenta que el Código Procesal Constitucional es remisivo en función a la norma procesal civil, ¿no? En los artículos que ustedes pueden verificar ahí, y que tiene que cuidar aspectos de que sea adecuado, razonable, el tema de la apariencia del derecho, la certeza razonable, ¿no? Y evidentemente que no genere un daño irreparable bajo esta circunstancia. Entonces, en tema de las medidas cautelares, tomamos referencia a Edwin Figueroa, ¿no? Que él señala que en este tipo de procesos es improcedente. A pesar de que en otros tipos de procesos no existe prácticamente impedimento alguno, ¿no? Incluso para el tema competencial, ¿no? Y esta improcedencia se debe a que estamos frente a un proceso de control concentrado, ¿no? Que es realizado por el Tribunal Constitucional como intérprete supremo de la Constitución. Entonces, teniendo en cuenta esta lógica, dice, no existe otra instancia de reexamen de esta decisión. Es decir, si en un tema bajo estas características es la base, la que toma Edwin Figueroa Gutarra, concediéramos una medida cautelar o el Tribunal Constitucional, porque es el único que puede, está facultado, tiene competencia para los procesos de inconstitucionalidad, si él dicta una medida cautelar, ¿quién la podría revisar? Entonces, esta es la premisa clave que establece Edwin Figueroa Gutarra para mencionar que en este tipo de procesos es improcedente las medidas cautelares, como podemos señalar. Sí, como dice nuestro colega, ¿no? Me parece que en materia de inconstitucionalidad de leyes no se pueden suspender por motivo de interés público y orden social, porque hay una presunción de constitucionalidad de las leyes. Así es, exacto. Más claro, ni el agua. ¿Cuál es ese procedimiento propiamente y parámetro de control, ¿no? Que tenemos? Evidentemente, como hemos señalado, ¿no? Este tipo de acción, este tipo de proceso se realiza ante el Tribunal Constitucional. Es el único órgano competente, ¿no? Y como podemos ver, si tienen el artículo 203 de la Constitución, el legitimado para poder plantear este tipo de demandas, hay un pequeño error. La legitimación que se tiene para establecer lo tiene el presidente de la República, pero no porque él quiere, ¿no? Él requiere del voto aprobatorio del Consejo de Ministros. Y una vez que se le haya concedido la aprobación, va a designar a uno de sus ministros para que este ministro sea quien interponga la demanda de inconstitucionalidad, ¿no? Y que
evidentemente lo represente en ese proceso. Este ministro puede, ¿no?, delegar su representación a un procurador público. También lo puede hacer el presidente del Poder Judicial, también lo puede hacer el presidente de la Junta de Fiscales o el presidente del fiscal de la Nación, teniendo en cuenta la sala plena o la Junta de Fiscales, el defensor del pueblo, los congresistas, ¿no? Y los ciudadanos, a los que se refiere el artículo 203, inciso 6, los gobernadores regionales, los colegios profesionales, siempre y cuando también tengan previo acuerdo de su junta directiva y van a participar con un abogado y evidentemente lo van a hacer a través de su decano, quien es que los va a representar. En la legitimación pasiva será el órgano que ha sido demandado, ¿no? El órgano que emitió eh, aquella norma, aquella ley o norma con rango de ley, ¿no? En la cual hubiera generado esta afectación al orden constitucional. ¿Puedo interponer la acción de inconstitucional cuando quiera? No, hay un plazo de prescripción, ¿no? Y el Código Procesal Constitucional establece un plazo que es de 6 meses, ¿no? Se establece, ¿no? Disculpe, de 6 años. La demanda de inconstitucionalidad se debe interponer dentro del plazo de 6 años, ¿no?, tomados en cuenta a partir de la publicación. Solo en el caso de los tratados vamos a hablar de estos 6 meses. Y como se señala ahí, ¿no?, los plazos que se están precisando, 6 años o 6 meses, prescribe la pretensión, dice, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 51 y en el segundo párrafo del artículo 138 de la Constitución, que sería bueno que los ubiquemos y los leamos, ¿no? Porque de nada vale que los mencionemos y no veamos el contenido mismo. A ver, si alguien ubica el artículo 51 y otro alumno el 138 para poder entender. Quizá una medida cautelar sería imposible para una ley, pero no para una norma de rango de ley, es decir, una ordenanza municipal, una regional o inclusive un decreto de urgencia. Sí, es, es interesante lo que señalas, pero entender que estas normas tienen ese rango de ley y por lo tanto, si es imposible para una ley y estas tienen rango de ley, no será posible. Eduardo, y luego José Luis. ¿Qué tal? Buenas noches. Artículo 51. Jerarquía de normas. La Constitución prevalece sobre toda norma legal. La ley sobre las normas de inferior jerarquía y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma de Estado. Correcto, gracias. Entonces, acá lo que nos está tratando de precisar es, hay que tener en cuenta que para la vigencia de una norma bajo este sistema normativo que tenemos, tiene que haber el tema de la publicidad, que es lo básico, lo esencial para que una norma tenga vigencia. Y a partir de ahí yo puedo contar este plazo de 6 años. ¿Y qué es lo que nos dice el segundo párrafo del 138, José Luis? Buenas noches, profesor. La Bueno, potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos como con arreglo a la Constitución y a las leyes. En todo proceso de existir incompatibilidad entre la norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior. gracias. Y aquí estamos hablando de un principio básico, ¿no? El tema del llamado control constitucional, que se le da a los jueces del Poder Judicial, el llamado control difuso. Como todo acto de inicio de la acción, ¿no? Estamos hablando de la demanda. La demanda contiene determinados requisitos. Los que estamos en el ámbito procesal civil sabemos que el 424, 425 contiene la estructura básica de una demanda, ¿no? Y recordemos también que nuestro Código Procesal Constitucional vigente también establece una estructura de la demanda en su artículo 2, ¿no?
cosa que no existía en la legislación anterior. Se hace referencia a cuál es la estructura. Sin embargo, para el caso de los procesos de inconstitucionalidad o acción de inconstitucionalidad, se dice de que se debe identificar en una demanda estos supuestos: la identidad de los órganos o las personas que interponen la demanda, ¿no? Su domicilio procesal y el legal. Ya vimos quiénes pueden interponer este tipo de acción. La indicación de la norma que se impugna. Tengo que señalar cuál es esta ley o norma con rango de ley, cuáles son los fundamentos en los que voy a sustentar esta pretensión, los fundamentos propiamente de hecho y de derecho. Disculpe, la relación enumerada de los documentos que se acompañan, ¿no? Básicamente tiene que ver con los medios probatorios o los anexos, la designación del apoderado, si hubiere, y una copia simple de la norma objeto de demanda. Y en esta copia simple, porque no es necesario pedir una norma fedateada o certificada, porque basta con la que aparece en el peruano, ¿no? No necesito comprar el peruano de ese día, ¿no? Para poderla juntar a la demanda, ¿no? Solamente imprimirla y se precisa el día, mes y año de su publicación. Y eso fácilmente lo podemos establecer. Disculpen, un segundito. Correcto. Entonces, a esta demanda se tiene que acompañar, por ejemplo, habíamos dicho cuáles son las características que se tiene que dar en cada caso, según cada sujeto activo de interposición de demanda, ¿no? Si lo está interponiendo el presidente de la República, la certificación del acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros, la certificación de firmas por el oficial mayor cuando lo hagan eh, el 25% del número de elecciones en formatos establecidos por el tribunal, en los casos de que los demandantes son 5.000 ciudadanos o el 1% de los ciudadanos del respectivo ámbito territorial, la certificación del acuerdo adoptado por la Junta Directiva del respectivo colegio profesional o la certificación del acuerdo adoptado por el Consejo de Coordinación Regional, en el Consejo Provincial, cuando quien interponga la demanda sea el gobernador o el alcalde provincial de manera respectiva. Entonces, fíjense, este anexo es importante tenerlo en cuenta. Como toda demanda, disculpen, pasa por un proceso, ¿no? Se interpone la demanda y el juez tiene tres opciones. En este caso, el tribunal tiene tres opciones. El tribunal puede declararla inadmisible, puede declararla improcedente o puede disponer su admisión. Entonces, en esta calificación de demanda, que tiene un plazo de 10 días, ¿no? Es lo que establece la ley. Para que se cumpla eso es otra cosa, puede declarar su inadmisibilidad teniendo el voto conforme de 4 magistrados, ¿no? En esta inadmisibilidad se va a establecer que la demanda hubiera omitido algunos requisitos previstos en el artículo 100 o no se acompañen los anexos a que se refiere el artículo 101, ¿no? Hace un momento hemos hecho referencia. Y el tribunal va a conceder un plazo de 5 días, ¿no? Para que pueda ser subsanado. En el caso que no se subsane este defecto, el tribunal va a declarar la improcedencia de la demanda y la conclusión del proceso. Fíjense, y si hacemos un paralelo al procesal civil, si no se subsana la demanda, no se rechaza. Acá se declara la improcedencia y concluye el proceso bajo esas características. Pero como decía, el tribunal también puede declarar la improcedencia liminar de la demanda, ¿no? Si hubiere desestimado una demanda de inconstitucionalidad sustancialmente igual en cuanto al fondo o cuando el Tribunal Constitucional carezca de competencia para conocer la norma impugnada. O sea, una norma que no tiene la característica de norma de rango de ley y que yo estoy planteando su inconstitucionalidad, evidentemente el tribunal va a decir, yo no soy competente para esto. Entonces, en ese caso también puede declarar improcedente la demanda, ¿no? Como cualquier resolución, y en este caso por la naturaleza, tiene que estar debidamente motivada y va a ser inimpugnable esta decisión.
Una vez que se admita, tramite la demanda, en caso la calificación sea positiva, ¿no? En atención al interés público, a la pretensión discutida, vamos a ver que el tribunal, ¿no? Tiene que impulsar de oficio, ¿no? Mm, sin perjuicio, evidentemente, de la actividad que realizan las partes en el proceso. El tribunal no va a suplir la función o la labor que le corresponde a la parte actora. Lo que va a hacer es que este proceso pueda llevarse a cabo dentro de los plazos, ¿no? Y sobre todo, la única forma en la que puede concluir este tipo de procesos es a través de una sentencia. No establece otro mecanismo de culminación del proceso, como sí se da, por ejemplo, en otros casos, en otros procesos constitucionales, ¿no? En lo que puedo desistirme, ¿no? En este caso en concreto, no. Tiene que haber sí o sí una sentencia para que concluya el proceso. Entender que una vez que tenemos el auto de admisión de la demanda, ¿no? Se dispone el traslado a la parte demandada para que ésta pueda contestar y se le da un plazo de 30 días, ¿no? Una vez que el tribunal emplaza con la demanda, sea al Congreso o a la comisión permanente, ¿no? Cuando se trate de un decreto de legislativo, un decreto de urgencia, o a los órganos correspondientes si la norma impugnada es una de carácter regional o municipal, como hemos visto, ¿no? Y fíjense, dentro del aspecto procesal se establece que con la contestación o sin ella, el tribunal dará por contestada la demanda o declarará la rebeldía del emplazado, según se dé la situación, contestación o no. Y en la misma resolución va a señalar fecha para la vista de la causa, que también tiene que ser dentro de un plazo no mayor a 10 días. Los abogados pueden solicitar informar oralmente ante el Tribunal Constitucional. Hay una acción de inconstitucionalidad, si mal no recuerdo, que el día lunes, o sea, mañana para ustedes, eh, se va a plantear. Uno de los abogados, si mal no recuerdo, es el doctor Juan Castañeda, por ahí he visto en su TikTok, así que traten de ingresar porque hay un proceso interesante que se podría dar sobre eso, y es importante ello. El tribunal también va a tener un plazo para el tema de la emisión de la sentencia, ¿no? 30 días. Luego de producida la vista, luego de realizados los informes orales, tienen 30 días, ¿no? Una vez que la sentencia declara la inconstitucionalidad, ¿no? Requiere de 5 votos conformes. Si no se alcanza esta mayoría calificada, ¿no? A favor del tema de la inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional dictará sentencia declarando infundada la demanda de inconstitucionalidad. Entonces, este aspecto también es importante. Y en el caso que la sentencia declare la ilegalidad o inconstitucionalidad de esta norma objeto de impugnación, también va a declarar aquellas otras normas que de manera conexa o de manera consecuencial, ¿no? Estén vinculadas a la misma. Entonces, es importante siempre poder establecer o poder fijar. En cuanto a los efectos, hay que entender que este tipo de sentencias, como dejan sin efecto una norma y van a tener un alcance general, no tienen efectos retroactivos. Y es importante saber que debe ser publicada en el Diario Oficial del Peruano. No puede haber una sentencia de inconstitucionalidad que no esté publicada y que permite generar los efectos desde el día siguiente de su publicación, ¿no? Como ya hemos visto cuando leíamos la norma constitucional con relación a las leyes, ¿no? En el caso de que sea declarada inconstitucionalidad una norma de carácter tributaria, porque vulnera el artículo 74 de la Constitución, fíjense que el Tribunal Constitucional en este caso sí debe establecer de manera expresa en esta decisión cuáles son sus efectos en el tiempo.
O sea, sí conllevaría un efecto de carácter retroactivo. Esta es la única circunstancia en la que se puede dar esta situación de retroactividad, ¿no? En función a un tema de carácter tributario, ¿no? Eh, Evidentemente, esto genera lo que conocemos claramente como una situación de cosa juzgada, ¿no? Porque no hay más donde yo podría recurrir bajo esta circunstancia. Y Hackanson es muy claro en precisar que las sentencias recaídas en los procesos inconstitucionales tienen esta autoridad de cosa juzgada y generan efectos generales y vinculantes para todos los poderes públicos, ¿no? Las sentencias negatorias de inconstitucionalidad tienen el principio de cosa juzgada, ya que van a impedir que se pueda interponer nuevamente una nueva demanda sobre la misma norma sustentada en el mismo precepto de carácter constitucional, ¿no? ¿Cuáles son los parámetros en los que se puede establecer propiamente de control de constitucionalidad, ¿no? Es decir, cuando yo quiero establecer, yo quiero analizar un aspecto de carácter constitucional, ¿solamente me voy a limitar a la Constitución? No, porque la inconstitucionalidad de una norma implica también la vulneración de determinados tratados de derechos humanos. Y ahí hablamos de el control de convencionalidad, ¿no? Que mucho ya hace algún tiempo se hace referencia. Es decir, ahora los jueces no solamente tienen que conocer el contenido de la norma constitucional, las decisiones del Tribunal Constitucional, sobre todo los precedentes vinculantes, sino también conocer los tratados de derechos humanos y aquellas decisiones que se hayan dado en estos organismos supra legales en los que se haya resuelto determinados temas vinculados a los derechos humanos. Entonces es importante ello. Pero ojo, no dejemos todo en manos del juez y digamos, no, el juez tiene que conocer, el juez tiene que saber. Nosotros, como abogados litigantes, tenemos que conocer todo ello. ¿Cómo me pretendo yo plantear la inconstitucionalidad de una norma o la inconstitucionalidad de, de una norma que vulnera también un tratado de derechos humanos si no la conozco? Entonces es importante siempre poder estar al tanto, siempre poder conocer este tipo de decisiones que se den a nivel supra jurisdiccional que permitan establecer ello. Las normas con rango de ley, como habíamos establecido, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y los principios constitucionales. Estos son los parámetros que un juez constitucional puede establecer ello. ¿Por qué no los plenos casatorios? Porque los plenos casatorios propiamente no necesariamente un pleno casatorio tiene un contenido de carácter constitucional, ¿correcto? Y un pleno casatorio eh, lo podríamos encontrar bajo un aspecto que podría vulnerar la Constitución, sí, habría que ver cuál es el contenido propiamente de ello, ¿no? Y no son, no solo órganos jurisdiccionales, sí, o sea, los plenos casatorios los emite un órgano jurisdiccional, ¿no? Pero que es distinto, ojo, hay que diferenciar entre un precedente vinculante que lo da el Tribunal Constitucional y un pleno casatorio que lo da, en muchos casos, el Poder Judicial. Pero fíjense que hay precedentes que también se dan en materia contencioso-administrativa, que los dan otros entes, ¿no? Pero bajo el parámetro de bloque de constitucionalidad, hay que entender propiamente a la Constitución, a los tratados de derechos humanos, a las normas de rango legal, a la jurisprudencia del TC y a los principios constitucionales, no los principios procesales en civil, penal, laboral, ¿no? Eh, Resulta claro eso, ¿no? Y hemos podido establecer, porque ya nos quedan 5 minutos, creo, Reader, para terminar, ¿no? Desarrollar un poco estos elementos de
eh, cuáles son estos supuestos o estas bases que sustentan lo que estamos estableciendo. Una pregunta que me hubiera gustado desarrollar en extenso, pero ya el tiempo no me da, es si es posible declarar la inconstitucionalidad de una norma derogada. Y ahí me hubiera gustado que ustedes puedan opinar y esto podría generar mucho debate, ¿no? Y en principio diríamos, pero doctor, si ya está derogado, ¿por qué declarar la inconstitucionalidad de una norma que ya no está en el ordenamiento jurídico? Pero ojo, no está en el ordenamiento jurídico, pero puede generar consecuencias, puede seguir teniendo vigencia. Entonces, si la continuación de los efectos de esta norma ya derogada genera actos de vulneración constitucional, nada impide que se pueda plantear una acción de inconstitucional. Guastini ha establecido 5 observaciones con relación a este aspecto. Vuelvo a reiterar, ahí les dejo estas situaciones en las que se ellos. Más, si revisamos nuestro Código Procesal Constitucional, se señala, ¿no? En el artículo 100, si durante la tramitación del proceso las normas impugnadas fueran de situaciones o relaciones producidas durante su vigencia. En este caso, el pronunciamiento que emite el TC no puede extenderse a normas que sustituyeron las cuestionadas en la demanda, salvo que sean sustancialmente idénticas a aquellas. Estos son propiamente los supuestos. La inconstitucionalidad formal, material, directa o indirecta, como les digo, ya nos ha alcanzado el tiempo. Ustedes van a poder ver en el material que les voy a alcanzar propiamente esta situación, explicado en cada caso en concreto. Se nos ha ido el tiempo, pero vuelvo a reiterar, el material lo tienen. Si desean un material adicional, me lo hacen saber, se lo hago llegar a través de Reader. Y no me he olvidado, como les digo, les voy a enviar ahora con Reader el libro en PDF de Bachov para que ustedes lo puedan leer, revisar y ampliar este espectro con relación a otros supuestos de inconstitucionalidad, ¿no? Nuevamente, quiero agradecer a Reader por la invitación. Quiero agradecer siempre a Udiápolis y sobre todo a ustedes, porque como siempre digo, nosotros, y hablo de Reader, Udiápolis y el que habla, nos debemos a ustedes. Ustedes son nuestro público, no, ustedes son nuestro parámetro. No tener, vuelvo a reiterar, a más de 300 personas conectadas en un domingo a esta hora, eso es un mérito de ustedes y es un mérito de quien como Reader y como Udiápolis dicen, hay gente necesitada de capacitación, hay gente necesitada de aprender y que puede utilizar sus domingos, de repente el único día que tiene porque en la semana no tiene tiempo, ¿no? Llegan las noches cansados y a pesar de eso quieren seguir aprendiendo, pero no se da el tiempo. Entonces, Reader con muy buena onda, se podría decir, ha establecido estos domingos, ¿no? Para poder aprender más de 10 de la noche en Perú y ustedes todavía están conectados. Y yo vuelvo a reiterar, muy agradecido de ustedes por su participación, por su intervención, para que esto no sea un monólogo. Si hay algunas preguntas, algunas dudas que pudiéramos establecer, con gusto las vamos a poder absolver dentro del parámetro que se ha establecido con relación a la exposición a la que hemos hecho referencia hace unos minutos. Muchas gracias nuevamente.